Existen lugares que parecen guardar más que simples recuerdos. Casas donde los muros susurran historias trágicas. En este vídeo nos adentraremos en las casas más embrujadas de la historia. Sitios donde lo paranormal parece haberse hecho sueño. ¿Serán coincidencias, leyendas urbanas o quizás algo más oscuro? Prepárate para conocer los secretos de estas moradas malditas. Sé bienvenido, mi oyente, a un recorrido que no te dejará dormir esta noche. Y ahora sí, sin más dilaciones, comenzamos. Vamos a comenzar este vídeo iniciando con la famosa mansión Winchester, la cual ha sido protagonista de películas y documentales de todo tipo. Si hubiera un sitio donde no quisieras pasar la noche, te aseguro, mi oyente, que este sin duda sería uno de ellos. Esta historia comienza con Sarah Winchester, la cual era esposa de William Weir Winchester, el creador de la famosa marca de armas Winchester. Tras fallecer su marido y su hija, Sarah Winchester se sumió en una profunda depresión, la cual culminaría con una visita a un famoso vidente de la época, Adam Kunz. Este vidente le indicaría que su familia estaba maldita por culpa de todas las bajas que las armas de su familia habían ocasionado, y que para mantener tranquilos a todos los espíritus debía construirle una casa como tributo, advirtiéndole que si las obras se detenían, ella fallecería en el acto. Por lo tanto, con el terror en su cuerpo, a Sarah no le quedó más remedio que dedicar todos sus esfuerzos a levantar aquella siniestra casa. Tarea que llevaría a cabo durante 38 largos años, hasta su fallecimiento en 1922. Entrar en esta casa es como hacer un viaje en el tiempo, donde sus muebles configuran un diseño elegante y sofisticado. La enorme mansión cuenta con un laberinto de 160 habitaciones, con puertas que se abren al vacío, escaleras que no llegan a ninguna parte, y está llena de trampas ideadas para que las almas que en ella viven no puedan atrapar a su dueña. Y no estamos hablando de una película de terror, esta casa es real, y las fotos que estás viendo en el vídeo son de la misma. Sarah vivía en ella, pero no dormía más de 2 noches en la misma habitación. Para verla en profundidad vamos a hacer un pequeño recorrido por la misma. Lo que estás viendo es la fachada de la casa. En ella puedes ver puertas y ventanas que no son reales. El dormitorio que estás viendo es donde Sarah sería hallada sin vida años después. La casa incluye este campanario, el cual su campana toca cada noche a las 12 en punto. Esta era la hora en la que Sarah iniciaba la comunicación con los espíritus que vivían con ella. Puertas que, como indican su nombre, no llevan a ninguna parte. Si la abres, probablemente la caída te pueda llevar al otro mundo. De sus 160 habitaciones, muchas de ellas tienen ese tipo de tejado, donde se puede apreciar el cielo. Como puedes apreciar por su fachada, es una casa preciosa de estilo victoriano. Tiene varios despachos como este repartidos en las habitaciones, en donde Sarah ponía al día la factura de la construcción de la misma casa. Y como te comenté al principio, estas son una de las escaleras de las cuales no llevan a ninguna parte. Verás que hasta sus ventanas son una obra de arte. Para agradar a los espíritus, Sarah la mandó construir en vidrios al estilo Tiffany. Y por último, si te pierdes en el recorrido, tienes un cartel donde señala la salida, ¿o no? Si te ha gustado esta historia real, comentarte que fue llevada al cine con la película Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Si has visto la película, déjame tu opinión en la caja de comentarios. La casa Winchester en la actualidad se utiliza como atracción turística. La misma se encuentra ubicada en San José, California. Y como nota adicional, la casa tiene 4 plantas, 6 cocinas, todo se comunica con 40 escaleras, aunque algunas de ellas solo llevan al vacío. También tiene 3 ascensores y hay 13 cúpulas. Y sus ventanas tienen también 13 cristales cada una. ¿Qué piensas tú? ¿Seguirá estando habitada por almas a la espera de cobrar venganza?
Sobre esta casa ya hice un breve comentario en un vídeo anterior. Si sigues mi contenido te va a sonar. Es la famosamente conocida como la plantación Mildred, la cual se encuentra en Luisiana, Estados Unidos. Es vista como una de las casas embrujadas más famosas e inquietantes de todo el mundo. La misma fue construida en el año 1796 por el general David Fradford, el cual era más conocido por el nombre de Whiskey Dave, ya que se le relacionaba con el conflicto de la prohibición del alcohol, lo que es llamada la ley seca. Asimismo, la plantación se reconoce en la historia por haber sido un lugar donde ocurrieron numerosos actos violentos, principalmente contra esclavos, de los cuales eran acabados de maneras muy cruentas. A día de hoy, muchos temerarios se han atrevido a pasar la noche en esta mansión, la cual sirve en la actualidad de hospedaje público. Los curiosos se alojan con la esperanza de ser testigos de alguna experiencia sobrenatural. Muchos de ellos han afirmado que son 12 los fantasmas que habitan en este lugar. Y una de las entidades más famosas es el espíritu de Chloe, una esclava que, cansada de sufrir abusos íntimos por su amo, acabó por venganza a la dueña de la casa y a sus 2 hijas. Esto lo hizo poniendo ponzoña en un pastel que les preparó. Lo más aterrador fue que cuando otros esclavos supieron de su venganza, sin dudarlo, acabarían con Chloe. Hay visitantes que aseguran haberla visto correr por los pasillos con un turbante verde y que han escuchado los llantos de las niñas cuando ella aparece. Las historias más extremas cuentan que algunos visitantes que se han atrevido a dormir ahí han asegurado que han despertado en medio de la noche, siendo observados por la esclava al pie de su cama. Otro de los sucesos más destacados de la mansión Mildred son las huellas de manos que aparecen en los espejos, objetos que cambian de lugar o que desaparecen, olores desagradables y extrañas bajadas de temperaturas en el lugar. Asimismo, hay muchas personas que no se atreven siquiera a acercarse a este lugar. De hecho, muchos escépticos que han accedido a pasar la noche en ese sitio han cambiado radicalmente su opinión a la mañana siguiente. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en la plantación? Y esta es otra historia que fue llevada a la gran pantalla. Si has visto la película El Conjuro 2, decirte, mi oyente, que está inspirada en esta historia real. Esta historia se dio entre los años 1977 y 1979. La familia Hodgson vivía en el 284 de Green Street, en Enfield, al norte de Londres. Esta denunciaría ser acosada por fuerzas malignas en su propio domicilio. Pesadilla que tendría la familia aterrada durante más de 18 meses. Todo comenzó en el verano del año 77. Peggy Hodgson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales vieron y oyeron muebles en movimientos, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. El mayor punto de actividad paranormal se centraría en las hijas Jane y Margaret Hodgson, con Jane de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera que ninguno de sus familiares podían reconocer. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy, la madre, entró en la habitación de uno de sus hijos para ver cómo un tocador se movía por la habitación. Simplemente ella no podía creerlo, intentó empujarlo a su sitio pero fue incapaz de volver a moverlo. Este extraño evento iría acompañado de ruidos repetidos, golpes, etc. Los Hodgson, asustados, fueron a pedir ayuda a uno de sus vecinos. Este vecino era Vic Nottingham. Al entrar en la casa, él quedaría aterrado cuando escuchó golpes por todo el domicilio, sin poder entender su procedencia, y junto con Peggy llamó a la policía. La policía, al acudir al domicilio, pudo presenciar sillas que se desplazaban por la habitación y levitaban. Ante estos actos tampoco supieron qué podrían hacer. Tras hablarlo con su vecino, finalmente contactaron con Graham Morris, quien en ese momento trabajaba para el Daily Mirror. Este acudiría a la casa de los Hodgson y se mantendría con ellos por varios días. A los pocos días se daría cuenta de que los fenómenos extraños ocurrían siempre cuando los niños estaban en la vivienda. Una noche, cuando los niños se durmieron, ya que toda la familia se reunía por esos días en el salón de la casa, decidieron llevarlos a sus cuartos para que pudieran descansar en sus camas. Cuando cogieron en brazos a Janet para llevarla, los objetos empezaron a volar por toda la habitación. Uno de los juguetes construido con Legos golpeó a Morris en el ojo derecho. En ese momento, Janet empezó a levitar.
Morrie consiguió capturar el momento en una foto, que es la que estás viendo ahora mismo en el vídeo. Después de estos eventos alarmados, contactarían con Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Él sería el encargado de dirigir la investigación del Poltergeist. Maurice escribió en sus informes que vio canicas moviéndose de un lado a otro. Vio cómo puertas se abrían solas y también experimentó cambios de temperatura bruscos. El hombre, en un intento por contactar con la entidad que atormentaba a la familia, le preguntó si estaban jugando con ellos. En ese momento, el espíritu o ente le arrojó una caja de cartón a la cara. Poco después, una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Esta voz parecía emanar detrás de Jane, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte de atrás de su cuello. La voz se identificó como Bill Wilkins, un antiguo propietario de la casa, que había fallecido en la misma a sus 72 años. Él indicó que tuvo una hemorragia y que se quedó dormido en la silla en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué no lo podían ver, él indicó ser invisible como cualquier fantasma. ¿Pero esto se trató de un verdadero fenómeno paranormal? ¿O podría haber sido una travesura humana iniciada por Janet? Poco después, hubo muchos escépticos que pensaron que la familia lo había ideado para poder conseguir una casa nueva y mejor, ya que Maggie era madre soltera de 4 hijos. Pero los que estuvieron presentes niegan esta motivación, ya que Maggie nunca abandonaría la casa. Se quedaría en ella hasta la fecha en la que falleció en el año 2003. La familia nunca ganó dinero con la historia, ya que el periodismo pagado no existía en aquellas fechas. Janet, a día de hoy, afirma que no le importa lo que la gente piense. Sabe lo que sucedió y que fue real. En el año 1979, toda la actividad paranormal cesó en la casa, pero a día de hoy esta historia sigue siendo una fuente de fascinación. Y esta historia, como la anterior, es la historia real detrás de la película El Conjuro, la primera. Sucedió en la casa de Rhode Island, en la cual vivía la familia Perón. Todo comenzaría en 1971, cuando Roger y Caroline Perón se mudaron allí con sus 5 hijas. Ellos no sabían que se estaban instalando en lo que sería un capítulo de su vida marcado por el miedo, los espíritus y la desesperación, ya que los misteriosos ruidos, olores insoportables y objetos que desaparecían sin explicación pasarían a ser el pan de cada día para ellos. Al hacer su mudanza, la familia Perón no sabía que su terreno había estado envuelto en misterio, ya que había sido testigo de tragedias a lo largo de 8 generaciones. En su nueva casa empezarían a ver sombras que parecían moverse a su antojo por toda la vivienda. Al principio la familia pensó que eran solo imaginaciones, pero pronto se darían cuenta de que no estaban solos. La casa había pertenecido a una misma familia durante siglos. Había sido testigo de muertes prematuras, familiares que habían tomado sus propias vidas y desapariciones, lo que había dejado una huella imborrable en sus cimientos. Pero la figura que más inquietaría a la familia Perón cuando empezaron a investigar sobre la casa sería la de Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido en la propiedad en el siglo XIX y que, según las leyendas, había sido acusada de brujería. Sherman era señalada por los vecinos como una mujer malvada y peligrosa. Se rumoreaba que había acabado con su propio hijo en un oscuro ritual, lo cual le valió la condena social y la sospecha de haber pactado con el maligno. Aunque nunca fue juzgada oficialmente, los vecinos creían que estaba detrás de las desgracias que afectaban a quienes se acercaban a su hogar. Caroline Perón, la madre de la familia, afirmó que Bathsheba la atormentaba de manera constante, que incluso había llegado a apoderarse de su cuerpo. Cuando la familia se dio cuenta que la cosa no hacía más que empeorar, decidieron buscar ayuda. Y es aquí donde entraría en escena el controversial matrimonio Warren. Para ese tiempo ya habían resuelto varios casos de posesión y actividad demoníaca. Ed y Lorraine Warren afirmaban comunicarse con los espíritus, y su diagnóstico fue claro: la casa de los Perón estaban infectadas por espíritus malignos. Y no solo con esto, Bathsheba era la entidad dominante. Lorraine llevó a cabo una sesión de espiritismo en la casa que terminó de la peor manera posible, ya que Caroline Perón entró en trance y comenzó a levitar y a hablar en lengua desconocida. Esto con una voz que no era la suya y que ninguno de ellos podía reconocer.
Acto seguido, la mujer fue lanzada bruscamente al otro extremo del salón. A pesar de todo este terror, la familia por razones económicas no pudo abandonar el hogar y tuvo que permanecer allí hasta mediados de la década de los 80. La historia de los Perón dejó una marca en la memoria de los Warren. La familia lograría escapar del caserón después de años de tormento, pero las huellas del miedo permanecieron con ellos por el resto de sus vidas. En la actualidad, la casa de Rhode Island aún existe y su dueña actual afirma que los fenómenos se siguen produciendo. Lo que sí sigue siendo un debate es la veracidad de los hechos. Algunos escépticos sostienen que los Warren exageran o incluso llegaron a inventar parte de esta historia. Sin embargo, para la familia Perón, los horrores vividos en aquella casa fueron completamente reales. Y como broche final de Casas Encantadas tenemos la Lalaurie Mansion, ubicada en el barrio francés de Nueva Orleans. Como dato, empezaré comentándote que esta mansión también fue propiedad del actor Nicolas Cage. La historia alrededor de la casa comienza en el año 1832, cuando Marie Delphine McCartney Lalaurie y Louis Lalaurie compraron el terreno ubicado en el número 1140 de Royal Street. Allí construirían esta mansión de 3 pisos. Su prestigioso diseño francés, los balcones y las inmensas inmediaciones acapararon la atención de todos los habitantes de la zona. La pareja Lalaurie tenían una fuerte presencia en la alta sociedad y solían hacer fiestas y banquetes en el lugar. Pero se supo enseguida que había un sector destinado a las personas esclavas y que Madame Lalaurie solía implementar tremendos castigos hacia ellos. Se cuenta que una de las niñas cayó desde el balcón intentando huir de los golpes de esta mujer, y un sinfín de atrocidades más. Llegados al año 1834 se produjo un incendio en la mansión, cuando los bomberos acudieron y derribaron varias puertas para acceder a ciertas áreas. Encontrarían restos de cuerpos en diferentes partes de la mansión. Viéndose descubierta, Madame Lalaurie huyó de la ciudad a París y allí vivió el resto de su vida. La vivienda sería poco después adaptada como un edificio de apartamentos en alquiler, y en el año 1894 un inquilino sería brutalmente acabado en una de sus viviendas. De acuerdo a varios testimonios cercanos a las víctimas, indicaron que el hombre había hablado de demonios en su casa. A partir de este momento comenzarían las historias de fenómenos paranormales. Muchas personas creen que estos fenómenos son debido a los esclavos que habitaron allí hace 180 años. En la mansión hay informes de gemidos provenientes de esa habitación y pasos solitarios que resuenan en la casa con regularidad. También hay testimonios de visitantes que aseguran que había una fuente de energía negativa en su interior. Se sabe que esta vivienda hace unos años fue adquirida por el actor Nicolas Cage. Él la había restaurado y luego vendido a un precio bajo, demasiado bajo para las características del inmueble. Esta operación fue parte de las inversiones desafortunadas que llevaron al actor al borde de la ruina. Ahora la vivienda forma parte de tours turísticos de fantasmas. Y bien, mi oyente, hasta aquí concluimos con la investigación de hoy. Estas casas nos recuerdan que algunos misterios nunca se resuelven, leyendas o realidad. Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides de suscribirte para más historias inquietantes como estas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, mantente lejos de Casas Encantadas. Espero que tengas unas felices fiestas. Adiós.